muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678, vamos a iniciar un nuevo debate, en este caso, como les decía anteriormente, con la presencia de Ricardo López Murphy. Ricardo, muchísimas gracias por venir, es economista, candidato a presidente en el año 2003 y 2007, fue ministro de Defensa y de Economía y actualmente preside la Fundación Cívica Republicana. Muchas gracias por venir. No, gracias. También está para participar en el debate Roberto Feletti. Roberto, muchas gracias por venir. Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja y es contador público. Muchas gracias a los dos para participar en este debate. Les propongo, si les parece, iniciar, Ricardo, el debate analizando o pensando de qué se trata el modelo económico de este gobierno instalado a partir del año 2003. Sí, lo primero que yo quisiera puntualizar en esta exposición inicial es que el país ha disfrutado de circunstancias absolutamente excepcionales, ya sea en los términos de intercambio, en los precios externos, en el desempeño de sus vecinos, en tasas de interés en el mundo extraordinariamente bajas. En esas circunstancias, como nunca tuvo nuestro país en la historia, yo creo que observamos, después de un tiempo prolongado de esas condiciones tan favorables, que hemos concluido en la circunstancia actual con una altísima inflación muy superior a la que tiene Uruguay, a la que tiene Brasil, a la que tiene Chile. Hemos concluido con una situación externa delicada que ha obligado a un control de cambios de características inusuales que desbordan nuestra historia y que por supuesto no adopta ninguno de nuestros vecinos, que a pesar de esas circunstancias favorables acumuladas a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado, nosotros tenemos una situación energética extremadamente difícil porque no hemos consumido las reservas de gas y de petróleo. Tenemos, a pesar de esas circunstancias favorables, una fuerte caída de la inversión y yo diría, lo que es más delicado, un clima de pesimismo, un clima de conflicto en el resto del mundo que no ayuda ni crea las condiciones para que esas circunstancias excepcionales que se han disfrutado puedan ser capitalizadas. Por lo tanto, y es lo que yo creo que tengo que decir con toda firmeza y claridad acá, yo creo que lo más grave que ha pasado en la Argentina es el desperdicio de la más grande oportunidad que tuvo nuestro país en la historia, y ese desperdicio se observa en los indicadores que he mencionado, sin computar lo que es la acumulación de deudas ocultas muy serias, tanto con los jubilados, tanto como con los retirados de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, como vimos recientemente en los problemas que tuvimos con las Fuerzas de Seguridad. Entonces, el balance mío es necesariamente un balance negativo, porque después de tantos años de circunstancias aventurosas, la acumulación de problemas me parece que está revelando un problema de gestión, de horizonte y, en última instancia también, de capacidad para aprovechar esas circunstancias tan venturosas en relación a nuestros vecinos. A ver, Feletti. Bien, es cierto, como dice López Murphy, que los términos de intercambio de los productos que Argentina exporta, solo 20.000 millones de dólares, son favorables en todo este tiempo. También es cierto que el gobierno que arrancó en el 2003 recibió el país de la crisis más profunda que ha tenido. Digo, recibimos un país en default, con una deuda voluminosa, recibimos un país con 23% de desempleo abierto, hoy es 7%, recibimos un país con 50% de asalariados informales, hoy es 34%, recibimos un país que solo el 67% de la población pasiva tenía cobertura previsional, hoy lo tiene más del 90%, recibimos un país cuyo nivel de reservas era en torno a los 16 mil millones de dólares, hoy es 45 mil millones de dólares, es decir, al cabo de un ciclo que va a cumplir 10 años, no solo hubo tasa de crecimiento, sino que además hubo un proceso en el cual esa tasa de crecimiento alcanzó a enormes capas de la población, como digo antes, en cobertura previsional, en incrementos salariales promedio del 20% por año, en protección social, niñez y adolescencia, es decir, toda la pirámide etaria de una casa
adultos mayores, trabajadores activos, menores cubiertos, pero además, y esto es muy importante decirlo, digo, es una Argentina que hoy ocupa el 23º lugar por tamaño de su economía. Es una Argentina que tiene una economía bastante abierta, tiene un buen nivel de ventas en todo el mundo y un buen nivel de importaciones. Y es una Argentina que la verdad que está terminando este año, que arrancó difícil, con haber cerrado todos los convenios colectivos paritarios al alza, con un presupuesto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 10 de octubre, un tiempo bastante temprano para que todo el mundo lo sepa y que no contiene ningún ajuste en el gasto, con una economía que después de 2 trimestres difíciles comienza a mostrar claras señales de repunte, y con un fin de año que se avecina enormemente tranquilo en un mundo que es volátil, que es difícil, y donde cuando se nos habla de los índices de precios yo quiero ratificar que el consumo interno sigue siendo la principal variable dinámica de la economía, es un 73% de la economía de este país es consumo. Entonces es difícil pensar una economía en declive. Esta es una economía que ha atravesado con buen éxito la crisis del 2009, repuntó fuerte 2010-2011, volvió a iniciar este año con dificultades en el sector externo, que no las resolvimos con un programa de ajuste ni con una devaluación, y que hoy de nuevo la economía vuelve a repuntar producto de las políticas que estamos aplicando. Digo, creo que la economía argentina goza de buena salud, y creo que en función de eso se están tomando decisiones de consumo de inversión todos los días, así que es un ciclo que va a cumplir 10 años, ¿no? No, yo no coincido con esa visión, y está bien que no coincida, eso es lo que hace atractivo este debate. Yo creo que los problemas de inflación son problemas muy delicados, que además nos están metiendo en un lío enorme, porque al tergiversar las cifras y manipular las cifras nos han desacreditado, a mi entender, en el mundo, y ha generado un problema de credibilidad en nuestra sociedad. Creo yo que el problema inflacionario tiene unas consecuencias terribles sobre el funcionamiento de una sociedad. Se ha mencionado a veces en exposiciones del oficialismo que la inflación no afecta a los más pobres. Yo creo que es un impuesto de los más brutales sobre los más pobres, básicamente porque la inflación lo que hace es quitarle capacidad adquisitiva al dinero que tenemos en los bolsillos, y quien tiene más de su patrimonio en dinero en efectivo son los sectores, los que cobran las quincenas. En esas condiciones me parece que subestimar el problema de la inflación, subestimar la dimensión que está tenido respecto al resto de nuestros vecinos, porque nuestros vecinos tienen circunstancias parecidas a nosotros y ninguno ha caído en ese problema, y yo no creo que tengamos un sector externo holgado. Estamos con una situación muy crítica en materia de control de cambio. Yo no conozco otro país que tenga ese control de cambio, y me da la sensación que ambas manifestaciones, como el problema energético, están revelando que a pesar de circunstancias muy favorables las cosas no se han hecho bien, y ese es el punto, y esa es la cuestión decisiva que creo yo está en el corazón de las dificultades que enfrenta Argentina. A ver, Roberto. A ver, primero importante, efectivamente la inflación perjudica a los sectores más humildes, siempre y cuando no haya política de ingresos. Es decir, nosotros no podemos pensar que tenemos el consumo más dinámico de los últimos tiempos, con un factor de crecimiento sostenido, una demanda interna sostenida, y pensar que esto está provocando una catástrofe. No, digo, si hemos cerrado convenios colectivos de trabajo con una conflictividad social bastante reducida, sin grandes problemas, quiere decir que estamos viviendo un escenario de bastante nivel de acuerdo colectivo y social. Digo, acá cuando yo hablo de política de ingresos, porque a mí lo que me preocupa cuando se habla de inflación, y esto sería bueno conocer cuáles son las propuestas para atacar la inflación, siempre estuvo asociado a comprimir el consumo, es decir, ajuste fiscal, ajuste de restricción monetaria y devaluación. Ese programa siempre vino y con eso se estabilizaban los precios, pero la gente consumía menos. Ahora, el programa, eso sería bueno que lo dejáramos de lado, porque no es el camino que el gobierno toma. Ahora, el gobierno ha tomado un camino por el cual garantiza, como digo antes, haberes previsionales, 90% de cobertura, elevación de haber previsional mínimo, ley de movilidad previsional. Es decir, en un hogar, los adultos mayores tienen un nivel de ingreso que
permanentemente se está moviendo hacia el alza. Los trabajadores activos, incorporados plenamente al mercado formal, tienen negociación paritaria todos los años y además se eleva el salario mínimo a 2.818 en este momento para fijar un piso al trabajador informal. Y además los jóvenes y adolescentes tienen ingreso por la asignación por hijo o por el salario familiar. Entonces, en un hogar hay un combo de ingresos que permite una dinámica de consumo importante, que no lo tienen otros países de la región, que es bueno decirlo. Y respecto al sector externo, efectivamente, 2 años de crecimiento han provocado que hoy tengamos un sector externo más ajustado en 3 brechas. La brecha energética, la relación con Brasil y 2 vencimientos de deuda importantes como es el Bodén y el cupón PBI. Más o menos esos son 18.000 millones de dólares que el gobierno desde el principio de año tiene que tratar de financiar. Y lo hace administrando su comercio, no lo hace por la vía de una devaluación que hubiera perjudicado enormemente el consumo interno, encareciendo las importaciones. Administra sus importaciones, restringe la salida de dólares por fuera del país y además garantiza que se mantenga una dinámica interna importante. Es muy necesario comprender esto. Cada vez que Argentina tuvo una restricción externa, la terminó pagando el pueblo. Vía devaluación, vía ajuste fiscal. Entonces venían enseguida esos paquetes de medidas. Bueno, el gobierno no lo ha hecho. El gobierno ha dicho, no, señores, vamos a reducir la tasa de ahorro en dólares, vamos a ver cuáles son las importaciones que necesitamos, vamos a restringir el giro de dividendos y utilidades al exterior para que se comprometan con el país, administra su sector externo y como digo antes, todo este año estamos llegando al final del año enteros. Con respecto a la energía, yo quiero dejar en claro algo porque por ahí se me pasó y es bueno decirlo. La potencia de energía eléctrica, ¿no?, que es la secundaria, en el 2003 eran 17.902 megawatts. En la actualidad, fin del 2011, es 25.482 megawatts. Todos los exsecretarios de energía muchas veces dijeron que cuando se pasaban los 20.000 megawatts, el país colapsaba. Y estamos en 25.500 casi. Entonces, la realidad es que efectivamente hay un desbalance de divisas. Más o menos en este año de 2.700 millones de pesos estamos teniéndolo agosto por energía, pero porque el país creció y porque el gobierno dio respuesta a esa mayor demanda. Y para eso hemos tenido política este año sobre energía, que es el autoabastecimiento que esperamos alcanzar, expropiando YPF y con el decreto de regulación de hidrocarburos 1277. Entonces, el gobierno da cuenta de esa realidad y tiene políticas. Ahora, la lógica en la cual para resolver los desequilibrios hay que descargar el peso de la resolución de esos desequilibrios sobre los más pobres o sobre los sectores populares, restringiendo el consumo, es la política que este gobierno no recorre. Y así estamos llegando a fin de año con éxito.